Listo, Pepe. Muy bien. Bueno, hola a todos. Este es nuestro 9º webinar y considero que es posible, va a ser uno de los mejores porque tenemos dos excelentes expositores que van a tratar con nosotros un tema fundamental, que es el tema de la nueva forma de reactivar el país. Aprovecho esta oportunidad primero para agradecerles a Hernando y a Miguel de estar con nosotros. Ustedes saben, es innecesario inclusive mencionar, saben quién es Hernando y quién es Miguel, y creo que hoy en día pues son dos personajes que realmente son importantes dentro del contexto de lo que está sucediendo en el país. Aprovecho la oportunidad también para pedirles a Miguel y a Hernando que nos den una opinión sobre lo que acaba de suceder del cambio de gabinete del Ejecutivo. Creo que es importante conocer sus opiniones y también que conozcamos todas las circunstancias y situaciones alrededor de lo que está sucediendo hoy día con el COVID-19. Gracias nuevamente y le cedo el micro al moderador, a mi asociado moderador, Ítalo Giudice, que le agradezco también su siempre presencia en estos webinars. Gracias, Pepe, por el pase. Y ahora sí, bueno, le damos nuevamente la bienvenida a todos. Creo que ya la mayoría de todos han estado antes con nosotros. Luego de las ponencias haremos toda la sesión de preguntas y respuestas, así que para eso les pedimos siempre que en el chat en la parte inferior derecha nos escriban sus preguntas y poniendo a qué persona la están dirigiendo. ¿Ok? Primero voy a presentarles a Miguel, aunque ambos no necesitan presentación, pero por protocolo lo haré. Miguel es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es representante de la actividad privada en la Comisión Multisectorial del MEF, ha sido presidente de CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Industrias, vicepresidente de IPAE y de la Asociación de Exportadores ADEX, y asimismo ha sido senador de la República y regidor del Consejo Provincial de Lima. Ahora sí, Miguel, te cedo el micro. Listo. Hola, buenas tardes. Hola, Pepe. Hola, Ítalo. Mil gracias. Bien. Y saludo a todos los buenos amigos que comparten con Pepe y compartimos ya de tiempo estos gratos encuentros. Pero ahora la situación tiene una dimensión especial porque vivimos lo que se estima tal vez la crisis más grave económica en la historia del Perú. La caída del PBI que preveía el Banco Mundial hace 2 meses en un 12% este año, que era ya una cifra extremadamente peligrosa. Las cifras de abril, de mayo, han confirmado que la situación es más dramática, ¿no? Hemos registrado una caída del 40% en abril y del 32.8% en mayo. Faltan las cifras de junio. Y según lo que el gobierno había previsto en la reactivación económica, los meses de mayo y junio ya deberían haber actuado el 72% de la economía, el 65% hacia fines de mayo, hasta el 80% incluso a fin de junio. Estamos a mediados de julio y todavía no llegamos a esa cifra, porque se introdujeron autorizaciones previas. El Ministerio de Salud dudó mucho porque no encontraba todavía una meseta o algo que le permitiera ser más prudente. Pero se ofrecieron opciones de focalizar la actividad económica porque 6 regiones del Perú tenían el 82-83% de la infección, y por lo tanto habían 17 regiones que podían haber sido autorizadas a funcionar porque sus indicadores eran de bajo riesgo. Y eso tenía especial incidencia porque en actividades como la energía, la minería, la pesca, se encuentran en zonas alejadas de las zonas urbanas del país y por lo tanto los riesgos eran mínimos. Y además habíamos sostenido
no bastaba autorizar producir solamente, sino tenía que resolverse la demanda. Y esa demanda estaba vinculada con la actividad comercial. Y si se autorizara la autoridad comercial, tenía que autorizarse al público consumidor que lo demandara. Y si hubiera el movimiento económico de producir, de que compra el sector comercio, vende al consumidor, tendría que haber el contrato, que eso significaba abogados, significaba notarios, significaba registros públicos, había que resolver el tema del puerto. Entonces siempre dije que había que ver el problema como el cuerpo humano, es decir, el cuerpo humano está el corazón, la sangre, y naturalmente se introduce un virus, y hay pues una intervención del grupo médico que toma las medidas preventivas, correctivas, pero preserva que el corazón funcione y que la sangre circule. En el caso del Perú, se toma una decisión de una cuarentena rígida, de tipo medieval, como hace 3 siglos se hizo con la peste. Nadie se mueve, se inmoviliza la economía y las personas. Han transcurrido ya 100 días y deciden que, en todo caso, el corazón, que en el fondo es el empleo, en el fondo es lo que las empresas producen, venden, y eso es lo que mueve la economía del país. Pero si comenzamos a poner trabas al corazón y trabas a la economía para que circule, entonces los riesgos eran más morirse por el corazón o por la sangre y no por el virus, ¿no? Pero hoy día estamos ya en resultados y realmente hay una situación que debemos saludar, porque el nombramiento ayer de un nuevo Consejo de Ministros pone en evidencia una voluntad de cambio que resuelve temas fundamentales. Saludo realmente en particular a Pedro Cateriano, que ha sido un dirigente importante del movimiento Libertad en los 90, donde hemos trabajado tanto por un gran cambio y una gran reforma en la economía del país. Bueno, no se ganó las elecciones en los 90, pero ganamos en que el Perú cambió. Y esas reformas, que solo se tomaron parcialmente, se han ido agotando en el tiempo y ahora estamos en una necesidad de una segunda generación de reformas y en particular de una verdadera transformación de la situación actual en función del cambio digital y del mundo post-pandemia que se nos viene por delante. Tal como ha dicho ayer el propio Pedro Cateriano como presidente del Consejo de Ministros, él asume este cargo con 3 objetivos: combatir el virus, reactivar la economía y garantizar un proceso electoral limpio. Bueno, bendito sea. Saludo y creo que es necesidad de que todos colaboremos para que esos 3 objetivos se cumplan. Creo que eso cambia un escenario del país, porque hemos venido estando administrados día a día, digamos, sin un norte, sin un destino claro. A inicios del 1 de julio, si a uno le preguntaban qué iba a pasar en agosto, no había respuestas. No se sabía qué podía ocurrir con el 28 de julio, no se tenía seguridad si se convocaban a elecciones limpias y generales. Entonces todo era esperar, esperar, y se vivía día a día el tema. Así que saludo haber salido de una especie de dirección trotskista de la economía del país para pasar ahora a un escenario que por lo menos sabemos al 28 de julio del próximo año que ya tenemos un destino definido. Entonces, la invitación que Pepe nos hace hoy con un sugestivo título de otra propuesta para reactivar la economía lleva a la reflexión inicial. Este gobierno fijó lo que es su meta. Digamos, tiene un año por delante, hasta el 28 de julio de 2021, y las metas han sido fijadas por el presidente actual del Consejo de Ministros, que esperemos y colaboraremos para que tenga éxito. Pero lo que se trata ahora en el Perú, y más aún por lo que ocurría en el mundo antes de que comience esta pandemia. En reuniones entre noviembre y diciembre del año pasado, estas reuniones internacionales estaban centradas en que la década 2020-2030 se va a producir el mayor cambio en la historia tecnológica de la humanidad. El 5G, cuyas antenas están
construyéndose en todo el mundo, va a elevar 10 veces la velocidad de la información. Y eso va a traer consigo, en paralelo, una robotización de la actividad industrial, cuyas patentes de invención ya han sido desarrolladas y cuyas pruebas ya han sido elaboradas, y va a significar que todas las grandes corporaciones del mundo, y tal vez las medianas mismas, van a tener ahora que acelerar sus esfuerzos, se van a digitalizar. Y eso tiene un enorme impacto en el empleo. Y países como los nuestros, en que nos hemos ido quedando, no hemos seguido el ritmo, digamos, delantera de la historia, sino venimos en el tercer mundo, de atrás, en los vagones de atrás, mientras las locomotoras avanzan rápidamente. Y por lo tanto, nuestros esfuerzos ahora se concentran en cómo vamos a enfrentar estos 10 años. Con el 5G de por medio, al digitalizarse las empresas principales, va a representar que entonces la labor administrativa, contable, etcétera, servicios, bueno, ya no necesitan estar en una oficina, pueden hacerlo desde sus casas. Se ha diseñado el auto eléctrico y se prevé que el 2025 ya no se fabricarán los automóviles eléctricos. Todas las grandes corporaciones ya planean a partir del 2025 sean autos eléctricos. El auto eléctrico es una batería que toma 40 minutos que se cambie. El motor actual de un vehículo a gasolina son 8.000, 9.000 piezas. Las ciudades están llenas de servicios automotrices, de servicentros que sirven gasolina. Es una fuente de empleo que se multiplica a su vez para los fabricantes de esas partes y piezas de esos motores. Eso va a ir desapareciendo en la década. ¿Y cómo vamos a reemplazar nosotros ese empleo? La industria se va a robotizar. Es impresionante lo que tienen hoy las patentes de invención en marcha. ¿Qué va a ocurrir con ese empleo industrial que se pierde? Entonces nosotros, como muchos países en desarrollo, estábamos en los inicios de un plan que no se puede prever en tiempos cortos. Esto va a tomar, por tener un escenario, 10 años. Eso es lo que necesita el Perú de hoy. Un plan a 10 años. Y tendrá sus cambios políticos como corresponde en una democracia con elecciones. Pero el país tiene que ir en esa ruta. También, desde los 70, 1970, hace ya pues 50 años, Michael Porter en Boston hizo pues una tesis sustentada en el principio de que el mundo caminaba en la orientación de inversiones en lo que se llamó las ventajas comparativas. Es decir, analizar un país y uno decía, bueno, los insumos, qué costo tienen, cuáles son los tributos, cuáles son las tasas de interés, cuál es el problema de la tasa de cambio, cuál es el costo de la energía, cuál es el acceso al transporte, a los puertos. Y esos factores era lo que uno decía, bueno, este país tiene estas ventajas relativas, este no. Entonces decidían si estaban en el continente americano, bueno, Estados Unidos tenía los mayores factores de producción más eficientes. Los del sur, digamos, decidían las inversiones en función del mercado y los costos competitivos en función de esa ventaja comparativa. Pero Porter dijo, en la medida que se va internacionalizando la economía y se va globalizando, ya no es un tema solo de ventajas comparativas, sino de ventajas competitivas, porque ya no es solo un problema del sector privado. Los países que van a progresar son los que se unen el sector público y privado para lograr esos objetivos, porque ¿de qué sirve que uno sea eficiente en lo que logra si después no hay la carretera para llegar al puerto o el puerto tiene un equivalente sobre el costo del producto de un 30%, mientras los países más industrializados lo tienen de 11 o 12. Entonces, el Estado tiene que involucrarse y eso es lo que estas ventajas competitivas nosotros no la hemos llegado sino a tener por periodos, digamos, no continuados, pero por lo menos en los últimos 20 años,
mal que bien, entre el 2020 entre 2000 y el 2020, hemos tenido una cierta convergencia. Pero desde 2015 en adelante, hemos venido descendiendo. La actividad del Estado dejó de interesarse en este apoyo y combinar en común con el sector privado. Y estos últimos 2 o 3 años ha sido pues realmente sorprendente, porque el Estado se aisló del sector privado y no ha habido el chance de poder mantener esta proximidad en que nos permita hacer un esfuerzo común. Bueno, hoy día tenemos ya una señal de que se nos dice este año a las elecciones vamos a trabajar más cerca. Y diría que a partir del 28 de julio de 2021 debemos trabajar unidos en un plan a 10 años. ¿Qué significaría? Hoy día la situación mundial está cambiando. Ya esas fuentes energéticas del pasado ya no tienen el valor que tendrá en esta próxima década, pero tendrán otros. Las tierras raras que no tenían valor, como el litio, el vanadio, el telurio, el niobio, son 14, 16 llamadas tierras raras que tienen que ver con toda la nueva tecnología de los productos que vienen en esta década. La construcción se sustenta mucho más ya en columnas de acero. Ese acero necesita niobio para tener la fortaleza de sostener estas edificaciones. El litio se vuelve fundamental para poder hacer las baterías de los automóviles eléctricos y así comienzan cada país en buscar soluciones. Nueva Zelanda, la primera ministra, la más exitosa hoy día del planeta, sustenta una propuesta en turismo interno y propone reducir las 40 horas de lunes a viernes a lunes a jueves, 10 horas diarias de 4 días para dar 3 días de turismo interno en la población para buscar un sostén de empleo interno en la producción. Entonces, ¿qué ocurre con el Perú? Que es la pregunta y también la necesaria respuesta que debemos dar. Y aquí es donde viene pues, la situación excepcional, ¿no? El Perú es un país muy sensible, porque 28 de los 32 ecosistemas del planeta coexisten en el territorio del Perú. Y los productos, las riquezas que el mundo va a demandar en este cambio tecnológico, bendito sea el Perú que las dispone. El mundo necesita alimentarse y el Perú también tiene que buscar una seguridad alimentaria. Tenía 51 valles, o tenemos 51 valles en la costa, desiertos. De esos 51 valles, solo 3 tienen agua todo el año, de 3 ríos, el río Cañete, el río Santa y el río Tumbes. Los otros 48 requerían reservorios. Se han hecho proyectos como el de Chavimochic, que está hoy día al 80% en su tercera fase y no se resuelve su culminación. Está el proyecto Olmos, que ha ganado 100.000 hectáreas en un esfuerzo de los últimos años y con proyectos para su ampliación. O sea que el Perú necesita en estos 48 valles esfuerzos reservorios para acumular el agua, aprovechar el agua del subsuelo, como ya en parte se hace con pozos, para habilitarlos y ser un proveedor de alimentos, no solo por la seguridad alimentaria interna, sino para poder exportar los mismos. Y lo igual sucede con las tecnologías hacia el café o hacia el cacao, cultivos esenciales en la zona andina y selva alta del Perú. Y obviamente están todos los alimentos que da los valles con mayor productividad. La Amazonía dispone de energía y recursos forestales. El 60% del territorio del Perú son los bosques forestales y producen solo el 2% del PBI del Perú, siendo el país de las más altas, entre los 5 países de mayor biodiversidad del planeta. Entonces necesitamos buscar formas para que ese mundo informal que circula en el lado del Amazónico, el mundo rural, incluso de la costa, son familias. No es que sea simplemente el operario agrícola, el labrador, el parcelero, el único involucrado. La esposa está en el mercado, es la que vende. El hermano o el hijo está en la actividad minera cercana.
el otro trabaja en la pesca. Todo este mundo informal requiere integrarse a la realidad económica del país. Y lo mismo sucede, pues, obviamente en el sector minero, donde son pues 500.000 de personas involucradas en lo que llamamos ese mundo informal, más todavía un mundo ilegal que subsiste en determinadas zonas del país. Y por lo tanto, todo este esfuerzo de buscar una solución hemos venido sosteniendo. La realidad del país es que el sector formal de la economía produce el 30% del PBI, perdón, el 70% del PBI, pero ocupa el 30% de la población económicamente activa. Mientras el sector informal solo produce el 30% del PBI, pero ocupa el 70% de la población económicamente activa. Entonces, ¿dónde está la transformación del Perú, su modernización como sociedad, la reducción de la desigualdad, una sociedad más justa? Poderle dar potencial de capital a ese sector informal para que se integre con el sector formal. ¿Y cómo integramos al sector formal e informal? Desregulando al Perú, desregulándolo. Desde el origen, desde el virreinato, heredamos la república, gobierno militar, gobierno civil, gobierno militar, gobierno civil, leyes, 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 decretos, leyes, 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 decretos, leyes, reglamentos, resoluciones, millones. Y incluso la Constitución no presume la ignorancia de la ley, que a uno lo pueden detener y decir, usted violó la norma tal, dice, no sabía. Ah, no, no podemos presumir que alguien ignore la ley, así que usted está sancionado con tal cosa. Y eso no puede ocurrir, pues. Entonces, hay que forma parte sustancial de cualquier programa digamos, de reactivación de la economía del Perú, desregular y buscar las maneras inteligentes de que se pueda contar con el potencial de capital justamente en los que menos tienen. Este llamado sector informal, marginado de la ley, que no puede comprar una casa a 15 años o no puede comprar un tractor, un camión a 5 años, porque no tiene acceso al crédito formal, porque no dispone del balance, no dispone del título de propiedad, o sea, no tiene garantías para que en todo caso los sectores financieros lo financien. En eso, el Instituto de Libertad y Democracia, liderado por Hernando de Soto, y que va a intervenir ahora, él ha desarrollado una propuesta que ha concitado un interés mundial, porque como bien lo cita Hernando y lo demostrará, son pues 2.000 millones de personas en el planeta que califican en la condición de informales. Y el mundo busca hoy día respuestas. Entonces, en un reciente, y con esto concluyo, una reciente reunión latinoamericana, conversábamos entre amigos de la región y me decían amigos argentinos, cuando se le preguntaba, ¿y ustedes cómo van a salir de esta crisis? Incluso la situación de las cuentas públicas de Argentina son pues de altísimo riesgo, están al borde del default. Pero en el sector privado sí, sobre todo el agropecuario, es próspero, con muchas dificultades de regulación como nosotros. Pero este amigo en Argentina me decía, realmente nuestro futuro va a estar en nuestro desarrollo ganadero, nuestro desarrollo agrícola, porque vamos a poder exportar y competir contra China y tenemos condiciones mucho más desarrolladas tecnológicamente y más idóneas. Y esto me lleva pues a la conclusión de esta digamos, sustentación, en que en este cambio del siglo XX al XXI se ha producido no solo el fenómeno del cambio tecnológico, del paso al vehículo, digamos, eléctrico o lo que fuere, sino que durante todo el siglo XIX y hasta gran parte del XX, hasta 1980 más o menos, la mayor demanda del comercio del mundo ha estado en la cuenca del Atlántico. La costa este de Estados Unidos, la de Nueva York y las antiguas 13 colonias, y Europa. Entonces, para un país como el nuestro, la situación ha sido muy difícil. El Perú en el siglo XIX, ¿qué podía ofrecer? Guano, salitre. Después digamos, de Estados Unidos, el segundo país en el mundo
que explotó petróleo fue el Perú, en Piura. Y sin embargo, la Standard Oil, que fue la que tuvo las intervenciones en el siglo XIX, digamos, bueno, tenían que venir a comprar dando la vuelta por el estrecho de Magallanes y subir para llegar a los puertos del Perú. Y nosotros solo cuando se hizo el canal de Panamá y se operó a partir de 1916, recién el Perú pudo expandir, digamos, su agricultura de azúcar, de algodón, principalmente, como la del café o la del cacao, y poder también ir al desarrollo de una minería ya no de oro y plata, que podía sostenerse porque venían a comprarnos aún dando la vuelta por el estrecho de Magallanes, pero ya con el canal de Panamá pudimos desarrollar el cobre, el zinc, el hierro, etcétera, hasta la harina de pescado en los fines de los 60, pero vino el gobierno militar y los cubanos que entraron ideológicamente a asistirlos pusieron el lema la revolución antes que el desarrollo. Y pararon todo. Confiscaron, expropiaron, el Estado se fue haciendo propietario de los medios de producción, el asignador de los recursos, algo que después ha dejado una secuela como la que estos últimos 4 meses hemos estado viviendo en el Perú, con permisos previos como ocurría en los años 70. Pero en fin, en la realidad de hoy, ante el escenario que ha ocurrido, es que ese comercio que estaba mayormente en la cuenca del Atlántico ha mudado, porque primero fue el Japón, luego Corea del Sur, bueno, Singapur es una isla pequeña, pero la intervención de China en la economía, sobre todo a partir de los 80, fue tomando tal dimensión que en el 2020 el 70% del comercio mundial mudó de la cuenca Atlántico al Pacífico. O sea que el mundo del 2020 al 2040, la demanda mundial está en la cuenca del Pacífico. Porque la cuenca del Pacífico tiene el 40% del PBI del mundo, pero tiene el 65% del PBI del planeta. La demanda está ahí. Y ya nosotros, no es el tema del canal de Panamá y todas las consecuencias de los costos competitivos para acceder a esos mercados, sino ahora solo tenemos delante nuestro 21 naciones, de la que gracias a la política comercial y a la solidez de la macroeconomía de estos últimos 20 años, somos suscriptores. Tenemos tratado de libre comercio con la China, con Australia, con Nueva Zelanda, tenemos asociación comercial con el Japón, lo tenemos con Corea del Sur, Singapur, con Canadá, Australia y Nueva Zelanda se han acordado incorporarse a la cuenca del Pacífico, a la Alianza del Pacífico, que la formamos con México, Colombia y Chile, de modo que tenemos acceso a los mercados, incluyendo Rusia. De modo que ese mundo nuevo nos trae como consecuencia mar territorial, política de cabotaje, el mar más allá de una región. El Perú requiere 5 espacios geoeconómicos. Puede mantener sus 23, 24 demarcaciones políticas, antiguos departamentos hoy llamados regiones. Pero el Perú da para 5 espacios, 3 ejes transversales que unan el este con el oeste, Atlántico con el Pacífico. Porque tenemos que hacer del proyecto de Sudamérica nuestro lugar de coexistencia. Sudamérica tiene un territorio casi el doble de China. Disponemos del 20% del agua dulce del planeta y tenemos el 25% de la superficie cultivable del mundo. El Perú, con el 5% del agua dulce de descarga del planeta, es una potencia hidroeléctrica y es también una potencia de agua. Pero resulta que porque no hemos tenido políticas de largo plazo, proyecciones de poder desarrollar en el país planes por lo menos a 10 años, ha significado que de todo el agua que está en los Andes arriba, el 97% se va a la Amazonía y solo el 3% viene a la costa. Y en la costa vive el 70% de la población del Perú. Y entonces resulta que el 40% de los peruanos no tienen agua potable. Y somos uno de los más ricos de agua dulce del mundo.
Esto es lo que queremos cambiar para que realmente los recursos que Dios nos dio estén debidamente desarrollados, formales, integrando los informales en formales, uniéndonos para una sociedad más moderna. Esa es la propuesta y ese es el desafío que tenemos por delante. Fernando podrá sustentar cómo capitalizar a esos informales, que es el trabajo que por años ha dedicado con mucho esfuerzo y que ha concitado el interés del mundo. Gracias. Gracias, Miguel, por tu presentación. Ahora le doy el video a Hernando. Te va a reiniciar el audio. Un segundito solamente para presentarte, aunque nuevamente creo que no necesitas mucha presentación. Hernando de Soto es un economista conocido por su trabajo en la economía informal y la importancia de los negocios y derechos de propiedad. Es autor de los libros El otro sendero y El misterio del capital. Y es actualmente presidente del Instituto Libertad y Democracia. Listo, Hernando. Muchas gracias, Ítalo, y encantado de seguirle la pista a Miki, que me ha hecho acordar una cosa o notar una cosa que es muy importante, que cuando Fernando Belaúnde, 2 veces presidente del Perú, hablaba de su visión, era una visión interna del Perú, no la carretera marginal, era el Perú como doctrina. Lo que ha hecho ahora Miki en pocos minutos es situar el Perú geográficamente, pero no mirando hacia adentro, sino mirando hacia afuera. Damos cuenta que hay una cosa que es muy importante, que la riqueza, tanto como lo había descrito Marx, como lo había descrito Adam Smith, y todos los grandes clásicos, que sean del lado comunista o sean del lado liberal, era el resultado de tener especialistas interdependientes, ¿no? Unos tenían A, unos tenían otro, competían, como dice Miki, entre ellos, y no solamente competían, sino había una división del trabajo, y Miki nos ha ahora situado en el contexto mundial, cómo ha cambiado, lo que significó el Canal de Panamá, cómo eso hizo que todas las distintas factores que tan a su favor el Perú y recursos, actualmente, no solamente por el Canal de Panamá, sino por lo que es hoy día el área del Pacífico, lo pone en una situación ideal. Y yo creo que eso es una visión muy importante porque es alentadora en estos momentos de grande crisis en el Perú, cuando las cosas van a cambiar, cuando necesariamente el hecho que estamos azotados y los más pobres más que por supuesto los más prósperos, es necesario adecuar a todo nuestro país para que pueda en este mundo competitivo contribuir todo lo que tiene que salir, porque él tiene razón, dijo al final, no, todos estos recursos que Dios nos ha dado, ¿no? Y hasta cierto momento uno puede decir, efectivamente, Dios es el que nos ha dado la tierra, o para decir mis frases menos religiosamente subversivas, la madre naturaleza nos ha dado la tierra, pero la madre naturaleza es un poquito como el conejito de Pascua. Las ha dejado un poquito acá y un poquito allá. El oro no está exactamente donde queremos que esté, el zinc no está exactamente donde queremos que esté, el poder hidroeléctrico está del otro lado donde vivimos nosotros, es decir, el conejo de Pascua ha escondido sus huevitos en lugares más inverosímiles. Y la única manera de conectar todos esos huevitos, todas esas fuentes de riqueza, es con la mano del hombre y de unas instituciones y un país bien organizado para poder juntar todo, porque nada por sí tiene un valor. Si usted tiene tierra con oro abajo y usted no tiene los metales, la mecánica, la tecnología para llegar abajo, no puede llegar a ningún lugar. Yo puedo tener la más grande bosque del mundo, pero si no hay seres humanos con los aparatos, las infraestructuras necesarias para talar y procesar, no ocurre nada. Entonces, es muy importante en ese sentido darse cuenta que, como decía Miki, ¿no? Que cuando tenemos un sector informal que es un sector no conectado con la economía global, sentado sobre la mayor parte de recursos del Perú, estamos en una mala posición, porque ya ellos han heredado esa parte del Perú donde están todos nuestros recursos naturales. Y esos recursos naturales son, por supuesto, pueden movilizarse en la medida que usted sepa quién es dueño. Y no está resuelto quién es dueño. Cada vez que
se trata de saberlo, hay un conflicto social, y si no hay un conflicto social, hay un bloqueo de grandes minas, de grandes pozos de petróleo. Entonces, el problema aquí resulta, ¿cómo vamos ahora a crear un Estado, una institución que permita que toda la mano de obra, toda la inteligencia, todos los asentamientos humanos, todos los recursos energéticos del Perú puedan efectivamente unir estos distintos puntos de producción, de riqueza, para embalarlos y poderlos vender afuera? Porque quien tiene escala son los que están dominando el mundo, ¿no? No existiría la alta tecnología de Estados Unidos, de Europa, de los países desarrollados, de los cuales ha hablado ahora Miki, si efectivamente no tendría mercado de escalas. Aquí estoy con mi computadora. Eso sale porque la escala en la cual venden son los millones y millones. Si nosotros nos dedicamos solamente a la artesanía, esa artesanía más o menos que basta para un mercado indígena en Cusco, y ni siquiera entonces, porque cuando uno va a los distintos estantes de cualquier mercado popular, inclusive aquí en Miraflores, uno se da cuenta que de estante a estante están vendiendo el mismo poncho, cosa que ya está eso inclusive en manufactura. Hay que pensar, como lo que nos ha estado diciendo Miki, en escala. Si no hay escala, no hay división de trabajo y no nos insertamos en la economía global, y vamos a tener los recursos, las inversiones que son necesarias para desarrollarse. En ese sentido, como arrancaron esta sesión hablando del cambio de gabinete, y con toda razón Miki dice que ahí hay razón de alivio, porque no se veía que estamos tomando una senda que ideológicamente marcaba que había en su lugar las personas que podían ver el Perú como no solamente un sector público de tecnócratas, sino también un lugar donde se tendría recurso a todos los activos que tiene el sector privado, tanto formal como informal. No iba a ocurrir eso. Y lo que nos dice Miki, que yo me alegro, es que él es amigo y y han colaborado en el Movimiento Libertad o dentro del Fredemo para encontrar una manera de ampliar ese mercado, tener ideas modernas. Yo me alegro en ese sentido que haya un primer ministro que tenga la visión, según lo que nos cuenta Miki, para hacer que esas cosas sean posibles, que ya se había perdido esa esperanza o se había perdido esa posibilidad, así parecía, hasta hace muy poco. Pero yo quisiera ver otro ángulo paralelo al que ha descrito también Miguel Vega, que es cambio de gabinete. Y el otro día lo estaba escuchando, creo que era a Rafael Rey, diciendo que hay cambios pues que son interesantes y hay cambios, o mejor dicho, interesantes, sino que son positivos, y hay cambios que quizás no lo son. En este gobierno, si bien hay muchas cosas que son meritorias, el hecho es que aproximadamente cada 22 días ha cambiado un ministro. Cada 22 días ha cambiado un ministro. Los cambios de primeros ministros son continuos. Entonces yo diría que para llegar bien al 2021 va a ser importante no solamente cambiar a la gente, sino cambiar a nuestras instituciones. ¿Qué pasaría si en cualquiera de nosotros que son o dueños o gerentes de empresas tendríamos cada 22 días que cambiar un gerente? ¿Cuánto se puede hacer si tenemos muy buena gente pero la cambiamos continuamente? Yo no sé, yo no tengo mucho pelo, por ejemplo, pero eso de cambiar de peluquero o peluquera cada 22 días verdaderamente me malogra el estilacho. Porque uno se acostumbra a la gente, uno le conoce mejor su cabeza. ¿Qué pasaría si yo cambio de gastroenterólogo cada 22 días, cuando toma 1 año, 2 años realmente conocer quién soy yo? En otras palabras, el sistema de tomar decisiones del Perú está mal, porque si bien en este último gobierno se han cambiado de ministros varias veces, también ocurrió
en el gobierno anterior y también en el anterior. Tenemos que encontrar una manera dentro de la cual cada vez que hay una crisis no se cambia la gerencia del país, sino se pueden cambiar quizás a los responsables o se puede utilizar algo que se puso en la Constitución de 1993, que es la revocatoria. Si quien se porta mal se pone a disposición del pueblo el derecho de decidir si lo quieren tener ahí o no, y al respecto se desarrolla una campaña. Entonces no se cambia a la gente buena, se cambia a los que pueden ser responsables porque hay una responsabilidad política inmensa. Yo no sé, yo veo ahora, por ejemplo, los Estados Unidos, que está en una crisis brutal, porque también está brutal para ellos, por supuesto, y va a otro nivel que el de nosotros, pero tienen un problema con el coronavirus, tienen distintas maneras de enfrentar al virus. Unos creen que hay que tener una sociedad más abierta, otros que hay que confinarse, y están buscando como una democracia entre la cual se pueden hacer comparaciones, cuál es el sistema que da mejores resultados y para qué personas, ¿no es cierto? Son personas que están mirando todo eso, y durante todo este periodo no ha caído, y la otra cosa, por supuesto, los incidentes raciales, las sublevaciones en los Estados Unidos, están saqueando, están incendiando, están tirando abajo estatuas, están amenazando su propia historia y no ha caído ningún ministro. Hemos estado tratando de ver, ha dicho, por ejemplo, Miki, ¿no?, que efectivamente, por ejemplo, en Neozelandia su performance con relación al virus ha sido excelente. Y en el proceso han tenido que tener algunos cambios, pero se han ido ajustando porque han mantenido y sostenidamente todas las autoridades que eran necesarias en su puesto. Y eso ha permitido poco a poco lograr que en Nueva Zelanda, hasta último aviso, creo que había solamente 17 muertos, pero superados por Taiwán, donde solamente ha habido 2 muertos. Casi equivalente a Finlandia, donde solamente ha habido 20 y tantos muertos. Casi definitivamente menor, pero muy parecido hasta Alemania, que ha tenido también pocos muertos. Finlandia, Taiwán, Neozelandia, todos esos lugares no saltaron ministros, sino al contrario, las instituciones estaban suficientemente fuertes. Entonces, al margen, quizás también creo que es importante señalar algo, amigos, Pepe, Ítalo y Miki, un tributo a la mujer. Todos los países que acabo de mencionar, y el que comenzó a mencionar Miki como Neozelandia, tiene una característica también importante que no es necesariamente institucional, es que todos son gobernados por mujeres. Entonces habría también tomar en cuenta cuántas mujeres queremos tener dentro de nuestros gobiernos y tenerlas en el buen lugar. Pero lo importante detrás de todo esto es, tenemos que tener gobiernos que puedan tomar decisiones eficaces. Y para eso es necesario ver cómo está funcionando nuestra democracia. Toda esta tramitología y todas estas normas que saca el Perú y que traba a su gente y que nos ha dividido en dos, entre otras cosas, entre formales e informales, y han tratado de enfrentarnos, ¿no? Eso es uno de los grandes problemas del Perú. Uno siempre dice, no, lo que pasaron fueron los pobres, no, fueron los indígenas, no, fueron los informales. Son básicamente conflictos entre formales e informales. Formales e informales para ver quién le gana a quién tiene más amigos diputados, quién tiene más amigos congresistas, quién tiene más parientes o amigos en el gabinete, para ver quién produce una norma que contradice la norma que favorecía al otro lugar. Eso es la pelea de todos los días. Y por supuesto el boom de los estudios de abogados, el boom de los lobistas que hacen pasar leyes, normas a medianoche. ¿Y cuántas son las normas? Sí, es una cosa que yo sé que estoy aburrido y lo repito, pero nosotros en el Perú producimos instrucciones para cómo el Perú debe comportarse, 30.000 al año. Eso quiere decir 30.000 normas cada año, que quiere decir 106 cada día laborable. Y entonces, si uno tiene que mirar, como decía Miki anteriormente, ponerse al tanto de qué está haciendo el Perú y comenzar a decir, bueno, el desconocimiento de la ley
no es excusa posible. ¿Quién puede analizar 106 normas al día? Entonces eso tiene que parar, porque además esas normas no es cuestión de un nuevo Congreso. ¿Cómo seguir cerrando todos los congresos que nos da la gana? Pero el Congreso solamente produce el 2% de las normas que salen en el Perú. Y usted han de preguntarle a un informal si lo metieron a la cárcel por una norma que salió del Ejecutivo, Legislativo o del Poder Judicial, es lo mismo, es la cárcel. Y entonces lo que tenemos es que el 98% de las normas son producidas por el Ejecutivo. Ergo, nosotros si vamos a elecciones de nuevo dentro de un año y la manera de elegir nuestros congresistas y el hecho de que puedan tranquilamente pasarle al Ejecutivo en los poderes necesarios para poder dictar normas, eso no va a funcionar. Porque entonces, ¿para qué queremos democracia en primer lugar? Tenemos que repensar la institucionalidad en el Perú y la manera como se producen normas y la manera como la cual cada vez que hay algo que no funciona, los ministros son fusibles y los despedimos, con lo cual, por supuesto, hemos despedido a todas las figuras políticas de las cuales tenemos o no tenemos confianza. Lo que ocurre cuando estamos continuamente cambiando de ministros quiere decir que quien está gobernando en el Perú no son los ministros, sino es a otro nivel, y ese es el nivel que no da la cara. Y si eso ocurre entonces, cuando estamos hablando de que necesitamos otro país, es muy importante darse cuenta que esencialmente somos países con muy malos sistemas de gobierno, que aparentan ser como los europeos, porque tienen ejecutivo, legislativo y tienen judicial. Pero ¿qué ocurre si básicamente lo legislativo, el mayor poder legislativo del Perú, es el poder ejecutivo? ¿Qué ocurre? Que si se le ha dado los derechos de ejecutar a los gobiernos regionales, ya no es el Ejecutivo que puede ejecutar tanto. ¿Qué ocurre cuando a las comunidades no les hemos dado derechos de propiedad? Las comunidades no tienen el derecho hoy día del Perú y ocupan todo ese enorme territorio del cual habla Miki. Ellos no tienen el derecho de comprar y vender, porque si son soberanas y si son tribus, o si son regiones o son comunidades, y que no pueden comprar ni vender lo que tienen, porque es soberanía, no es derechos de propiedad, entonces lo único que les queda hacer es lo que hacen los poderes soberanos, es bloquear. Y bloquean carreteras, y bloquean ríos, y no dejan que desarrollen recursos hídricos, y no dejan que se desarrollen las minas, porque como ellos no teniendo derechos de propiedad que son realmente negociables, no tienen manera de participar en los beneficios de una extracción, o de uno de los beneficios de cultivar o talar bosques o cultivar espárragos o lo que sea. En otras palabras, es un país donde lo que hemos dado a todas las regiones son el poder soberano de votar, de estar a favor del Estado. Cuando entra el primer ministro, perdón, el presidente Humala y enfrenta el problema de Conga, él va y dice, oiga, yo soy el dueño del subsuelo, yo soy el que cautela la riqueza del subsuelo del Perú. Eso no puede ser propiedad, eso es soberanía. Y yo digo la cosa siguiente, Conga va. Y sale entonces el presidente local con el jefe de una comunidad, algunos ronderos, y dice, presidente, Conga no va. Entonces lo meten a la cárcel al presidente de la región, forcejean con los ronderos, hay unos cuantos muertos, y Conga no va. ¿Eso qué quiere decir? Que los soberanos son hoy día las comunidades, cuando lo que debería ocurrir, y el Perú ha perdido soberanía en Conga, en Tía María, en Quellaveco, en la selva del Perú, el gobierno no es soberano. Quienes son soberanos son grupos informales y como todos los soberanos que no tienen derecho a propiedad, no tienen dinero, no tienen motivación ni incentivos económicos, lo que tienen son poderes soberanos. ¿Y cuáles son los poderes soberanos? Que no me marchen sobre este territorio. Entonces, con ese tipo de gobierno, cambie quien cambie, gane quien gane en el 2021, no vamos a llegar a las metas que Miki claramente dice que deberían ser las nuestras. ¿Cómo nos vamos a integrar al mundo si la mayor parte de nuestra población no es identificable? Las pruebas son los bonos que ha tratado, de las bonificaciones que ha tratado del gobierno a los informales. No llegan porque no se saben dónde están. Son económicamente invisibles. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Tiene que cambiar la manera de elegir
a la gente que va al Congreso y a la gente que va a ir al Ejecutivo, porque tal como las cosas están organizadas, estos partidos son pues vientres de alquileres. Se podría decir que inclusive si hay algún lugar donde funciona la propiedad en el Perú, son los partidos políticos, son propiedad de una serie de personas políticas. Ya no son partidarios, ya no son primarias, ya no son voluntad colectiva. No hay manera de reunir eso. Tenemos un plagio malo, un mal plagio de sistemas de gobierno de los países del norte, Estados Unidos, Canadá, Europea, que cuando los hemos traspasado en nuestros países ya quieren decir cosas distintas. Piden un cambio de constitución. ¿Cómo es posible que se pida un cambio de constitución? Es el acto fundacional de un país. Tenemos una constitución que fue aprobada por todos los países miembros de las Américas. Es la única que ha sido aprobada por todos ellos, que nació después de un llamado referéndum, pero hubo un referéndum, ¿no es cierto? Y que dicho ese paso es la que sigue rigiendo las elecciones actuales, cosa que algo fundamental no está funcionando en el Perú. Por eso me gusta mucho haber escuchado, Miki, la palabra de que lo que nosotros tenemos que hacer es integrar al país. No es como dicen muchos, hay que incluir a los informales en el país, porque incluir significa que el sistema en lo cual lo queremos incluir es bueno. Si fuera bueno, pues entonces no hay problema. Pero si es un poder que también rechazan, es un poder tanto los formales como los informales, el problema, el reto es integrar, no incluir, es integrar y crear algo que realmente recoja la voluntad popular, que recoja cuál es el contrato social que rige en el Perú, o si no, no vamos a estar organizados para este nuevo periodo que comienza con el coronavirus. Y yo creo que eso es importante darse cuenta. Hay mucha gente que dice, mira, el siglo, los historiadores, me acuerdo cuando los leía hace ya algún tiempo, decía, mira, el siglo XX no comenzó en 1900, es decir, 1900, comenzó en 1918. Hay unos que dicen que realmente comenzó en el 48. Bueno, creo que lo escuché decir el otro día de una colega mía, el siglo XXI no comenzó en el año 2000, comenzó en el año 2020, porque el coronavirus nos va a cambiar completamente la vida. Nos va a cambiar completamente la vida porque estamos viendo que el sistema existente, que el país se llame socialdemócrata, socialismo a la europea, o capitalismo crudo, o no tan crudo como los tienen, digamos, Suiza o los Estados Unidos, en todos esos países ya había una rebeldía contra el status quo. Es decir, que la ley se había atrasado frente a la realidad. No se olviden, en diciembre había una serie de empresarios peruanos viajando a Santiago de Chile para estudiar cómo estaban las rebeldías en las calles de Santiago, 1.100.000 personas moviéndose a Santiago, en Valparaíso. Los bulevares de París estaban tomados por más de 1,5 millones de personas que se llaman las chaquetas amarillas. Eso mismo ocurría en las plazas de Bruselas. Y de ahí viene el coronavirus. En otras palabras, nuestro sistema, el sistema global en general, estaba retrasado frente a una realidad que efectivamente excluía. Porque los que entramos a la economía global, esa economía a la cual Miki tiene absolutamente razón, tenemos que integrar porque no hay otro camino hacia la prosperidad, solamente había entrado una tercera parte de la humanidad. Las 2/3 partes estaban afuera y según la OIT, eso se llaman, Organización Internacional del Trabajo, los informales. En otras palabras, lo que ha ocurrido con el coronavirus, pienso yo, y por eso creo que hay que hacer otra cosa, es que ha acelerado el momento de la decisión. Si gente como yo que decía, bueno, ¿viviré o no ese momento en el cual el Perú y los otros países del mundo van a poder ponerse al día, en el sentido de que la ley por fin comenzará a reflejar a la voluntad de la mayoría y permitirá que todo el mundo se integre y tengamos un mundo de paz y un mundo de prosperidad con una buena distribución de trabajo y la riqueza? Para mí ya está bastante claro que ese momento no va a ser, ese momento, sí, salvo que me agarre el coronavirus
dentro de los próximos 12 meses, yo lo voy a ver, porque va a venir en nuestro tiempo. En otras palabras, ha habido ahora una aceleración enorme. Ya no es dentro de 20 años que vamos a descubrir si el Perú logró integrarse o no, y lo vamos a comenzar a ver en los próximos 2 años, porque ha cambiado completamente el tablero y la gente está insatisfecha acá y en otros lugares. Y no hay esfuerzo solidario internacional que va a parar ese cambio. Ya la posibilidad de alguien decir, bueno, en algún momento el presidente Trump va a poder meter en un portaaviones o en un crucero lo suficientemente cantidad de Marines para salvar a una república caribeña, eso ya no va a existir. En primer lugar, lo pone uno en el submarino americano nuclear, todas esas personas van a morir de coronavirus. Cada vez que uno mete demasiados marinos dentro de un barco de guerra, se enferman. Entonces, ahora estamos nosotros los peruanos, y por eso es tan importante lo que dice Miguel, de que tenemos que reflexionar sobre nuestro país, es porque estamos solos. Ya no somos parte de un lugar donde la OTAN o un pacto interamericano de seguridad nos va a ayudar. El Perú está solo, como está Colombia, como está Chile, porque es a esos niveles donde se está luchando contra el virus. Lo mismo, dicho paso, se aplica a los países europeos. Yo no escucho ya, esta es la forma como Europa está enfrentando el coronavirus y, por otro lado, también su crisis económica. No, escuchamos, esto es lo que está haciendo Italia, esto es lo que está haciendo Alemania, esto es lo que está haciendo España, y son realidades distintas. Es decir, que anteriormente nosotros queríamos que lo único que estaba pasando en Europa, que tenía cara de romper quizás el sistema, era Brexit en Inglaterra. Ahora lo que uno tiene en Europa son varios Brexit a la vez, porque el coronavirus nos ha separado en ejércitos nacionales, ya no son ejércitos de cooperación regional. Lo único que nos queda es un sistema de comercio y finanzas internacional que es esencialmente capitalista, en el sentido bueno de la palabra, que forma capital, y si nosotros no integramos eso, estamos ya completamente fuera de foco. Pero para que eso funcione bien y que sea hecho con el respaldo de todos los peruanos, necesitamos crear gobiernos que no son fusibles, pues, que donde el Estado puede organizarse y olvidarse que las estructuras del Estado deberían ser así, más socialistas, más verticales, horizontales. Nada, que sea un Estado estable. Lo que acaba de ocurrir, que en este caso hace una buena noticia, pero no puede ocurrir pues todo el tiempo, es de que cada vez que las cosas no funcionan, tenemos ministros nuevos y gerentes nuevos, y no sabemos realmente quién está gobernando. Eso no es posible que esto siga. Tiene que cambiar el sistema electoral, de nuevo, como lo he dicho anteriormente. A los que le hemos dado soberanía, hay que quitarles la soberanía y hay que darles la propiedad muchísimo más fructífera. Y al Estado que le hemos quitado la soberanía, que en el fondo con las justas gobierna Lima, hay que devolverle su soberanía y quitarle sus derechos de propiedad porque no los administra también como el sector privado. Como dice Miki, el futuro es nuestro porque tenemos recursos fantásticos, el litio, las tierras raras. Realmente, como Miki tantas veces nos señala, ¿no? Dentro de 5 años, una buena parte de los automóviles del mundo no van a ser manejados en base a un combustible que es gasolina. Se va a hacer electricidad, y electricidad significa baterías, y la batería significa litio, y no se logra abrir una mina de litio en el Perú que es muy rico en su potencial de litio. Todo lo que estamos telecomunicando ahora necesita las tierras raras que señaló Miki. Y no podemos abrir estas minas porque entran en un conflicto social, ya sea porque las bloquea el Estado o a grandes empresas que no pueden actuar porque son los informales que los bloquean. No puede ser. Estamos hablando de que ahora se puede utilizar mucho más energía solar, con lo cual se necesitan paneles solares, y no se puede hacer paneles solares sin tener plata. Y nosotros tenemos un potencial de plata y en una actualidad inmensa. Necesitamos superficies donde no puedan vivir los virus ni las bacterias. Y la única superficie lisa que se conoce que puede hacer eso es el cobre. Y a nosotros nos sobra un potencial de cobre que está totalmente estancado. Y nada de eso va a funcionar con mayor tecnología
si es que no hay un Estado peruano que nos desbloquee a todos. Y desbloquearnos a todos quiere decir que cuando hay cambio de gabinete, podemos a veces respirar en alivio porque un rojo o pretendido rojo salió. Bacán, muy bien, eso es súper. Pero lo importante es la cosa siguiente. No puede haber una fábrica, un país, una empresa, un país que sobrevive, que cada vez que hay un escándalo saltan los ministros. No es posible. Entonces tenemos que encontrar formas de elegir y hacer gobiernos de todo otro tipo. Y ahora veo que mis ancestros italianos han primado sobre mi persona porque me he pasado más de media hora diciendo barbaridades. Gracias, Hernando. Hernando, solamente quiero aprovechar rapidito de las últimas cosas que habías dicho. ¿Cómo se puede manejar el largo plazo y el corto plazo teniendo a veces tantos extremos políticos en un país como el nuestro? Bueno, es bastante sencillo. Y tiene que ver, ustedes van a decir que está con la misma cantaleta, de que hay puntos de vista separados, porque básicamente los que escriben y pueden comentar en programas como el que nos has invitado a Miki y a mí ahora, somos los que tienen computadoras, son aquellos que pueden leer los periódicos, son aquellos que tienen amigos en los buenos estudios de abogados, son aquellos que tienen un amigo en el grupo de accionistas de un gran periódico, de un canal de televisión. Entonces, evidentemente, entre nosotros, unos nos hemos educado en Lovaina y somos social cristianos de izquierda, otros nos hemos educado en Harvard y entonces somos un poquito más de centro, otros en Chicago, y reflejamos todas esas diversidades. Pero si nosotros dejamos intervenir en las decisiones de gobierno por referéndums, consulta popular, elecciones, todos los revocatorias, todos los mecanismos que ya hay en la Constitución de 1993 y que nosotros del ILD pusimos en la Constitución de 1993, vamos también a tener que consultar al pueblo. Y el pueblo no va a tener toda la diversidad de ideas que tenemos nosotros. En primer lugar, porque vamos a descubrir que el pueblo no es como queremos nosotros una serie de proletarios que necesitan que les den acceso a las OMPs y a las AFPs, sino vamos a dar cuenta que no están en los sistemas y que son empresarios. Y el momento que todo el mundo se da cuenta que son empresarios, y más que todo los grandes empresarios del Perú que se mofan y se olvidan y desprecian la informalidad, van a descubrir que en los informales van a tener sus mayores aliados, porque ellos no quieren hacer otra cosa que informales. En otras palabras, el día que nosotros encontremos un sistema en el cual no votamos los ministros porque son fusibles, sino consultamos a todo el mundo, nos parecemos mucho más que las divergencias que tienen las élites peruanas. Esos son, nunca hay que dejar que los intelectuales hagan algo más que ilustrar al pueblo. No es una cuestión de comerse entre ellos, de hacer peleas entre ellos. Con relación al pueblo, todo el mundo quiere libertad, todo el mundo quiere democracia, todo el mundo quiere el mismo derecho a la empresa, todo el mundo necesita crédito, todo el mundo necesita capital. Uno pone eso a nivel de votación y va a ser bastante claro que hasta la izquierda peruana se va a convertir derecha. Oye, no se olviden, cuando yo lo conocí a Fujimori, en 1990, entra Fujimori con una lista izquierdista. Había hasta miembros del MRTA en su lista. Pero el momento que se topó con lo que es la realidad, volteó. La idea es que no voltee de vez en cuando una persona de descendencia japonesa y se ilumine, sino que todos los días los políticos estén iluminados y usted va a ver que las ideologías van a ir del costado y se van a volver tendencias, inclinaciones, pero vamos a encontrar los factores que nos unen como contrato social. Lo que justamente yo estoy diciendo es que ninguna de las instituciones, que además están, no hay necesidad de cambiar la Constitución, en la Constitución peruana, los referéndums, la manera de elegir por distrito electoral múltiple, que la gente no elija porque decidió el jefe de tal partido o tal otro partido que representante iba a ser fulano o mengano, sino las elecciones resultan de primarias o resultan de consultas populares dentro del país, van a surgir las personas que representan realmente al pueblo. Y si al mismo tiempo acortamos, como prometió en sus primeros discursos ante la OEA, Fujimori, en su momento cuando se formó la Constitución actual, de que iba a haber una manera en la cual los congresistas se iban a elegir cada año, cada 2 años, cosa que si no se portaban bien y no consultaban con el pueblo y no tomaban un micro para ir a su provincia para saber qué pensaban ellos sobre cada cosa, cada semana, como lo hacen los congresistas europeos o norteamericanos, entonces en esa manera ya logramos tener
representantes que verdaderamente nos dicen lo que quiere el pueblo, y lo que nosotros pensamos, los llamados intelectuales, puede llegar al pueblo porque hay representantes que saben hablarle al pueblo en su lenguaje, en lugar de esperar que ellos todos hayan pasado por la Universidad Católica o San Marcos. En otras palabras, todo está dicho, nada está hecho. Y el momento y lo que vamos a descubrir es que si este gobierno es el que esperamos todos, si el primer ministro es el que dice que es Mickey, tendrá una visión histórica. Si no tiene eso, es otro cortoplacista, cosa que pido que en un año nos inviten a Mickey y a mí a este programa de nuevo para ver si fue un gran primer ministro o fue otro de las tantas fusibles que el Perú elige de vez en cuando para enfrentar una crisis política, pero miopes. Perfecto. Porque es el otro problema, pues, lo que es muy importante, ¿no? Siempre la pregunta ha sido, cada vez que yo voy a una congregación, una convención de gente en Europa o los Estados Unidos, siempre la pregunta es, oye, ¿quién cambia el curso de la historia? Porque ahora con el coronavirus cambiaron las cosas, como lo ha señalado Miki. ¿Quién cambia? ¿Son los seres humanos o son las instituciones? Y evidentemente lo que hay que cambiar las instituciones, pero desgraciadamente siempre detrás de cada cambio hay gente. Hay De Gasperi, hay Schuman, hay Monnet, hay Eisenhower, hay Marshall, hay gente. Entonces es muy importante que el sistema electoral del Perú permita que el sistema saque lo mejor de los peruanos hacia afuera y meterse en política no sea sencillamente la actividad de gente de menor talento. Eso es muy, muy importante. Entonces, es muy difícil ahora saber qué va a pasar porque aunque haríamos las cosas bien, esas cosas van a ocurrir porque las personas que han llegado al poder son las que pueden hacer las cosas. Si el nuevo señor primer ministro es una persona que se pelea con todo el mundo y lo que le importa es achatar a unos y elevar a otros como ha sido su tradición, entonces no veo ningún futuro. Pero si al contrario se abre, congrega y se arregla para no solamente combatir al Congreso, porque ha sido elegido básicamente porque es un pitbull, si una vez aparte de ser pitbull demuestra que lo que va a sacar son las normas que son necesarias para que tengamos elecciones que efectivamente permitan que la mejor gente sea elegida y la más representativa, entonces me quito el sombrero. Listo. Gracias por la respuesta. Ya, vamos a tomar algunas preguntas de las personas que nos han enviado. Acá tengo una pregunta de Jorge Medina para Miguel. Espérate, Miguel, te voy a poner audio. ¿Por qué el sector empresarial no propone nunca reformas políticas que busquen mejorar nuestras instituciones y democracia? Por ejemplo, reformas políticas, judicial, policial, electoral. Solo hacemos propuestas en temas tributarios y laborales, como si eso nos alcanzara. Parece que no hemos aprendido mucho del CADE de hace 3 años que sostenía no más horas separadas entre la institucionalidad y la economía. ¿No habría que asumir entonces una mea culpa y hacer propósitos de enmienda por parte de la empresa privada para que se involucre más en estos temas? ¿O sigue siendo válido ese viejo paradigma de los empresarios peruanos no nos hacemos política? Bueno, en general las organizaciones empresariales principales del país hemos estado viviendo en una posición bastante reactiva, ¿no? Porque el protagonismo que ha ido asumiendo el país en todos los ciclos políticos y gubernamentales que hemos vivido han sido creando problemas, restricciones, y contra ello ha habido las reacciones. Y obviamente los sectores más complejos han sido efectivamente el tema, por un lado, laboral, que sigue siéndolo, porque es un factor de costo muy importante y la economía peruana está abierta a la competencia internacional. Ya hoy día los aranceles, que al final nunca se entendió el tema arancelario como tal, que está correlacionado con la tasa de cambio. Entonces, yo recuerdo bien
en los años 60, 70, unas peleas gigantescas entre Brasil y la Argentina por reducir los aranceles de un producto y de otro, ¿no? Los argentinos no querían bajar aranceles en el azúcar y porque decían que las usinas brasileñas los iban a destruir, iban a caer las industrias azucareras de Tucumán, pero negociaban algo y pedían compensaciones con otras reducciones y al final devaluaban en ese tiempo el cruceiro o devaluaban el peso argentino y distorsionaba toda la negociación arancelaria. Entonces, digo esto porque así como los temas laborales, los temas tributarios, los temas arancelarios han estado siempre acosando al sector. Pero indudablemente que comparto la iniciativa de que los gremios, para eso fue que se constituyó CONFIEP. Digamos, la minería, la energía, la industria, el comercio, la agricultura, en fin, cada uno puede tener su gremio defendiendo sus intereses. Se hizo CONFIEP para unirnos alrededor de los principios de la propiedad privada, de la libertad económica, de la seguridad jurídica, y que sea justamente a través de la CONFIEP que se hagan todas aquellas iniciativas que podrían poner al Perú en una mejor situación, no solo de contar con una estabilidad macroeconómica, sino tener un plan de seguridad nacional, tener mayor integración con las Fuerzas Armadas, que son los que tienen la inteligencia y la logística y la información para que este tema de seguridad pueda ser hecho con mejor diseño. De acuerdo, pero la razón ha sido que como estamos tan sobreregulada la actividad productiva, todo el tiempo la emergencia va desbordando la capacidad de acción sobre lo importante. Pero esto es parte de las reformas que el Perú necesita. Por eso hablaba de un plan que tiene que tener mínimo un escenario de 10 años para poder ordenar al Perú finalmente, porque la República, digamos, y la independización digamos, para constituir la República se hizo de una manera muy peculiar. Y después ha sido toda esta sucesión de gobierno militar, gobierno civil, gobierno militar, gobierno civil, y el Perú no tuvo la continuidad adecuada. Pero bueno, estamos en los tiempos de cambio, de reforma, en buena hora. Tener clara participación en los sectores que afectan a la vida del país. Perfecto. A ver, Hernando, tengo una pregunta más para ti. ¿Cómo cambiar la mentalidad de ser un país proveedor de materias primas a un país que exporta materias primas transformadas? Yo no creo que es tanto un problema de mentalidad, es un problema de legalidad. En otras palabras, para agregar valor y crear plusvalía, uno necesita una empresa que tenga una serie de cualidades. Una empresa que necesita una serie de cualidades. Tiene en primer lugar que poder concentrar una buena cantidad de capitales, porque se requiere maquinaria, se requiere comprar patentes, se requiere hacer una serie de cosas, emprender. Tiene que ser por supuesto, estos distintos aportes que vienen con acciones, con capitales, con inversiones, ser administrados por una dirigencia que sea susceptible de ser fiscalizada, que pueda ser, que tenga que rendir cuentas. Necesita un directorio, necesita que haya no solamente un CEO, es decir, alguien que guíe la empresa, sino un CFO, que sea inclusive penalmente responsable si no maneja bien los fondos. Eso se llama un CFO. Tiene que tener, como hemos dicho, un directorio. Tiene que tener responsabilidad limitada. Eso quiere decir que cuando entre un negocio, tiene que decir hasta de qué punto está dispuesto a arriesgar su propio capital y sus propios recursos. Porque si no es entrar a un juego de póker, que es que un solo mal negocio acaba la empresa. Entonces, la responsabilidad limitada es muy importante. Tiene que tener sucesión perpetua, que quiere decir que una vez que
Yo no sé pues quién será dueño de Saga Falabella, pero digamos que hay un señor Saga Falabella, o un hermano Saga, el otro Falabella. Yo no importa, que me importa, tres pepinos se han muerto, no, yo veo Saga Falabella, es una persona que vive. Es decir, nadie ha sido capaz de crear la eternidad que Dios firma a la tierra, pero la empresa privada sí. Porque cuando hay una persona jurídica, esa sigue viviendo a pesar de que la gente muera, y tiene personalidad y puede tomar acciones. ¿Cuántas empresas en el Perú tienen todas las cualidades que yo le he mencionado? Yo le voy a decir, solamente el 4%. Solamente el 4%. Entonces, lo que le falta al Perú, y ese 4%, dicho paso, es el que emplea, lo que Miki dijo, el 30% de la población peruana. Pero el otro 70% está hecho de cosas que nos llenamos la boca, que la microempresa, que la empresa unipersonal. Ellos no la tienen. Ellos no la tienen. Una vez que ha muerto el dueño, entonces si el hijo ha sido muy asociado con él o la esposa heredado, entonces parecen ser la misma gente, buena gente, son gente correcta y en base a eso arriesgamos quizás 5 días de crédito, 10 días de crédito o crédito por un año, pero al 120%, 130%. Entonces lo importante es la cosa siguiente, Ítalo, no es la cuestión de mentalidad, es cuestión de que no tienen esas estructuras y que el costo de llegar a esas estructuras empresariales es muy alto. Una de las cosas que nos ocurrió a nosotros cuando tuvimos que hacer un trabajo en la selva peruana, mejor dicho, mis colegas, pero yo casi no fui, pero sí recogí los resultados, era que nos habían dicho en los tiempos que hubo los incidentes de Bagua, todas esas matanzas horribles de policías en la curva del diablo, y entramos ahí y decir, muy bien, vamos a comenzar desde el principio, a ver, ¿cuántas comunidades indígenas, si se quiere, ¿no? hay en la selva peruana? Entonces, el Estado nos dijo, mira, hay 1.490 y tantas. Eso es interesante. Entonces, estas son las personas que debajo de AIDESEPS, la Organización de Indígenas de la Selva Peruana, se habían confrontado con la policía. Muy bien, vamos a ver cuánto es realmente el conteo y comenzamos a contarlas, porque hay gente que las cuenta, ¿no? Al margen de lo que está inscrito por el Estado. Y no descubrimos 1.490, sino paramos de contar en las 5.000. Es decir, que la mayor parte, había solamente dos conclusiones, que la mayor parte de comunidades en el Perú era como una película de Tarzán, pueblos escondidos, perdidos, que Tarzán descubría en el medio de la selva de África o de América Latina, Haititis, ciudades escondidas del oro de los incas. No, no era nada de eso. Era que los empresarios madereros, entre otros, que querían entrar a los bosques peruanos, como encontraban tan difícil tratar con el Estado por todos los trámites que les imponían, encontraron que era muy fácil, gracias a normas planteadas por la izquierda, declararse tribus, declararse comunidades. Entonces, una gran parte de las comunidades que hay en el Perú, de las 5 militantes, no están en los 1.490. Son varias, sencillamente, que ellos se están escudando detrás de algo, con 2 arbolitos verdes que dice yo soy cooperativa, u otra que dice yo soy una comunidad nativa. Entonces, no es una cuestión de mentalidad, es un Estado fallido, es un derecho que no funciona. Y no me importa de qué colegio de abogados uno es parte del Perú o qué facultad de derecho, han creado un derecho que no funciona. Y cuando nos demos cuenta que es eso y no de gente, vamos a salir adelante. Y la mentalidad está ahí. ¿Quién no quiere ser próspero? ¿Quién no quiere hacer empresa? ¿Quién no quiere exportar? No existe. Perfecto. A ver, les voy a hacer una pregunta para los dos, y de ahí ya Pepe va a hacer la pregunta de cierre. ¿Cómo se haría para que toda una generación de profesionales quieran participar e involucrarse en la política? ¿Cómo se les puede convencer de luchar en un país y cambiar la idea de tener un pie fuera del país? Arrancamos contigo, Hernán, que te tengo en el video. ¿Conmigo? Sí. ¿Cómo hacer? Bueno, vamos a hacer una pregunta a corto plazo. Acaba de entrar un nuevo gobierno al Perú, ¿no es cierto? Un gobierno con un nuevo primer ministro. Así es. Entonces, si el primer ministro es la persona que cree que es mi amigo Miki y yo somos, dicho paso, íntimos amigos, nos conocemos, odio decirlo, por más de un siglo, mucho más de un siglo, 60.
Entonces, yo le diría la cosa, si hay optimismo como el que tiene Miki con relación al primer ministro, él al hacer un papel donde abre el panorama, ¿no es cierto? Y que la política pueda ser un lugar donde pueden ser elegidos las personas que realmente son representativas del pueblo. Abre el abanico, no se quede encerrado en lo que había anteriormente, sino mira hacia el futuro, entonces ya se puede hacer que la gente se interese en entrar en política. Mi tesis es que yo pongo eso en duda, pero lo pongo como un reto, esperando lo mismo que espera Miki, que es que nos dicten con ese ejemplo el hecho de que se vuelve un ámbito simpático para que la gente entre. Ya hacer política es sumamente difícil. Es decir, por el momento que uno es político, automáticamente hay una parte de la población que los ama y una enorme parte de la población que los odia. Usted tiene que abrir los periódicos y ver pedazos de insultos aquí, aquí y allá. Es bien bravo ser político. Yo los admiro muchísimo. Pero evidentemente hay que bajar los costos de hacer política, subir los costos de dar coimas. Y en base a eso, yo digo que en el próximo año vamos a ver qué tal nos va a ir de ahí para entonces, dependiendo de lo que hace el nuevo primer ministro y su nuevo gobierno. Si no son solamente nuevas caras, sino son nuevas ideas. Perfecto. Miguel. Bueno, comienzo identificándome con esta conclusión que expresa Hernando. Efectivamente, estamos en una etapa de grandes cambios. Reitero, estamos viviendo la crisis económica más grave de la historia del Perú y en una circunstancia inédita porque se trata de una crisis mundial compartida en medio de un cambio tecnológico camino a un mundo digital donde la velocidad de la información se eleva en 10 veces. Muy bien. El desafío para, sobre todo, los nuevos, con la población más joven, ¿no? Reitero que lo he dicho en otra oportunidad, el Perú, somos un país antiguo, milenario, pero habitado por una mayoría de jóvenes. El 80% de la población del Perú es menor a 40 o menor de 38 años de edad. Y el 60% de la población es menor de 25 años de edad. Eso es un valor también enorme. Digamos, Europa vive hoy día, digamos, más bien con tasas negativas de crecimiento de la población y se preocupa qué hace con una población de mayores con pocos jóvenes. Y en el Perú tenemos una inmensa mayoría de jóvenes que naturalmente, hasta por la supervivencia, tendrían necesidad de participar. Pero como bien dice Hernando, pues han habido unas condiciones, unas reglas, unas políticas de Estado hechas de tal manera que han ahuyentado a la población de participar. El valor principal que obviamente tiene este nuevo gabinete es que nosotros venimos de una administración de día a día. El 1 de julio nadie podía pronosticar qué pasaba en agosto. Y hoy día se nos dice, tienen 3 compromisos: combatir el virus, reactivar la economía y garantizar un proceso electoral limpio para entregar el 28 de julio de 2021 un orden mejor. Entonces, comparado con lo que se venía, es mejor. Ahora, que sea el ideal, no lo es, porque no tienen capacidad, porque si el Perú necesita 10 años para poder estabilizar, conservando una macroeconomía estable como está y aportándole todos los nuevos elementos que se requerirían para que el país compita eficientemente en una economía abierta internacional, necesita un espacio de tiempo. ¿Podrá este gobierno en un año y en medio de un proceso electoral convocar las grandes inversiones? Muy difícil. Pero por lo menos salvarlas. Porque si nosotros no mostramos que tenemos propuestas, que la población cree y participa de esos cambios, eso le da seguridades a muchos que podrían entonces haber que estar trasladando al 2022 inversiones, mejor hacerlas ahora, porque ya ve que el país camina hacia una solución más estable. Este
esta convocatoria, por eso, tendría que hacer el proceso, abrirse en el proceso electoral. Si el gobierno y este Consejo de Ministros lidera una forma limpia, transparente, de convocatoria de elecciones, como lo ha dicho Pedro Cateriano, que convocará a los organismos internacionales para que participen del proceso electoral y garanticen su limpieza, bueno, es una invitación para participar, pero no es participar de cualquier manera. Alguna vez también ya lo he expresado, y así como en el fútbol, que hasta hace un tiempo se consideraba que las estrellas eran las determinantes para poder ganar un campeonato mundial, una olimpiada o un partido de fútbol de un campeonato local. Ya no es así. Es el equipo. Ahora se ha demostrado que son equipos. Tiene que haber una sincronización, una estrategia, una forma de actuar. Es decir, no basta tener caudillos, sino tiene que haber liderazgo con equipos. Y lo que ha resultado pues excepcional, ya lo que ocurre en el campeonato europeo, es que si se logra tener un equipo de estrellas a su vez, bueno, pues obviamente ese equipo mañana le gana a cualquier selección del mundo, así sea la selección del país mejor del mundo, pero un conjunto de estrellas sincronizadas como equipo serán mejores. Entonces, creo que lo que hay que convocar es a formar a través de propuestas las soluciones más lógicas, más coherentes, para lograr el propósito mayor que es del interés político. La labor más significativa en el mundo político es poder levantar a los que menos tienen. Cuando uno tiene políticas de crecimiento económico y no tiene objetivos sociales claros, lo que sucede normal en el crecimiento es que los sectores medios para arriba crecen más rápido que los sectores medios para abajo. Y entonces, aunque el país progresa, la desigualdad se acentúa. Y esa desigualdad, esa brecha social, es la que genera el conflicto y el problema interno social del país. Pero si las políticas de crecimiento se sustentan en levantar a los que están más abajo, levantamos a todos a la vez. Y eso es lo que podría facilitar que el Perú tenga una sociedad más justa. Y en ese camino, creo que por eso, mucho depende ahora de quienes quieren participar en el proceso electoral del 2021, tienen que tener una propuesta y tienen que tener un equipo, para que ese liderazgo del equipo sea el que camine hacia este país mejor que queremos todos. Perfecto, Miguel, gracias. Ahora sí, le doy el pase a Pepe. ¿Aló? Ahí está, ¿Me Pepe. escuchas, no? Así es. Bueno, realmente creo que hemos escuchado dos propuestas unificadas, porque en el fondo son similares, muy importantes. Pero siempre, para mí, quedan las interrogantes de siempre en nuestro país. Las gentes capaces, las gentes como Hernando de Soto, como Miguel Vega, y como muchos otros, tromes, como digo yo, capaces, inteligentes, preparados, con propuestas específicas, que las hacen, evidentemente, ya sea a través de los medios, a través de los webinars, etcétera, reuniones, pero ellos son, en mi opinión, los que tienen que participar para que esto funcione. Hernando ha dicho, entre otras cosas, algo muy importante, que la circunstancia y situación de COVID-19 nos hace estar solos. Y estar solos implica este momento en buscar la unificación del país. Y para olvidarnos de los políticos tradicionales, de todas las situaciones que hemos vivido en los últimos años, con presidentes corruptos, con circunstancias que no se han cumplido, con temas de sanidad que no se han hecho los hospitales, con temas inclusive de educación deplorables, ¿no? Entonces, las gentes capaces
sea cual sea la circunstancia, inclusive ideológica, porque hay gente con ideología distinta que también tiene propuestas interesantes y que podemos unificar. Es complicado, pero hay que hacerlo. Pero si no participan en estas cosas, gente como ustedes, me incluyo, yo estoy dispuesto a hacerlo también, y unificarnos de una manera en que podamos meternos a un partido político, hacer las cosas adecuadas, enfrentar las circunstancias y aportar lo que podamos cada uno de nosotros, vamos a estar en lo mismo. Por eso yo insisto, y como dije la vez pasada, que entre las cosas más importantes era ver la unificación de las instituciones privadas para que puedan, que lo ha dicho ahora nuestro amigo Hernando, para que puedan también acercarse a las asociaciones de informales y buscar fórmulas y caminos para generar la formalidad conjunta que va en beneficio del país y evitar el tremendo o la tremenda circunstancia que vamos a tener que enfrentar. Entonces, mi pregunta final a los dos expositores es, díganme ustedes si es factible conseguir esta situación de unificación de gente como ustedes para que puedan proponer y aportar a que el país cambie de esa forma y se beneficie en todos los sectores y las áreas que realmente se requieren y se necesitan. Pregunta para Hernando y pregunta para Miguel. Yo diría que comenzamos con el mayor de nosotros, que es Miguel, todo el mundo sabe eso. Sí. Mayor en altura, en peso. Altura, en altura, Miguel, en inteligencia. Los años no cuentan. A ver, si estamos partiendo de que esta es una de las más graves crisis y el mundo está en una etapa de un cambio, el de mayor dimensión que haya ocurrido en la historia de la humanidad en estos próximos 10 o 20 años. Entonces, el momento de acá, del camino que hay que tomar es ahora. Y esta es la decisión fundamental. Sí, señor. Entonces, un desafío de esa naturaleza no puede tener reservas de alguien. Creo que es un compromiso inexorable. Y más todavía de la juventud, porque son los que más van a sufrir todo este cambio tecnológico porque el país se atrasó. No solo nosotros. Nosotros, digamos, los latinoamericanos, estamos rezagados frente al sudeste asiático y como rezagados con el primer mundo, el planeta. O sea que tenemos que trepar la montaña con mucho más fuerza y con mucho más empuje. Entonces, de hecho, Pepe, lo que tú manifiestas, creo que es un imperativo nacional. Hay que unirse, hay que trabajar. Por cierto, siempre hay diversidad de opciones, puntos de vista ideológicos o lo que fuere. Pero los que puedan tener un común denominador de cómo rescatar al Perú para tener un programa de desarrollo inteligente, sostenible, compatible con la sensibilidad de nuestro país, que es 28 de los 32 ecosistemas. Somos un país boutique en su producción. Somos un territorio privilegiado, pero lo hemos empobrecido los peruanos, nosotros mismos, mal gobernados, mal dirigidos, lo que fuere, porque se descuidó la educación, se descuidó la salud, se descuidó la infraestructura, no se vivió muy localmente y no se vio al país más integrado. Entonces, las propuestas más persuasivas que se hagan sobre el tema serán las que convoquen. Y creo que en eso no hay que escatimar ningún esfuerzo. Hay que hacerlo. Ese esfuerzo de unidad, lo que invoca Pepe, lo comparto, lo compartimos, creo, muchos. Sobre todo en los contactos con mucha gente joven del interior del Perú. Siento ese mismo anhelo. Así que, ojalá ese fenómeno se produzca. Pero hay que unirnos primero alrededor de ideas y propuestas. Me toca a mí, entiendo. Suscribo en primer lugar
todo lo que ha dicho Miki, como no solamente lo que ha dicho ahora, sino de lo que dijo anteriormente. Pensamos igual de las cosas, sencillamente hemos atacado los problemas de distintos ángulos. Y la unificación, como dice Miki, no es una cuestión de que todos queramos la misma cosa, Pepe. Yo lo que sé es que cuando uno habla acá de qué es uno frente a otro, uno acusa, tú eres ciaprista, tú eres fujimorista, tú eres antaurista, tú eres comunista, tú eres lo otro. Está bien, ¿no? Pero si eso fuera cierto, entonces pues si yo no puedo tener amigos que han sido apristas o exapristas, elimino el 20% de las personas que conozco. Nosotros hemos estado en destierro, como somos arequipeños, nos desterró Odría. Entonces, si yo pierdo todos los amigos cuyos papás han colaborado con Odría, perdería el otro 30%, etcétera. Si sigo así, ya no puedo hablar con nadie, ¿no es cierto? Y en el Perú hay una tendencia en ese sentido, que vamos a ver con la pareja del primer ministro, así. Pero lo interesante es que cuando nos dividimos, no nos queremos el uno al otro, nos criticamos por periódico, etc. Cuando el Perú juega contra quien sea en Rusia, en el último mundial de fútbol, apristas, fujimoristas, rodristas, conservadores, miembros de la CONFIEP, todos juntos con un polo blanco y su rojo acá. En otras palabras, lo que es importante es la cosa siguiente, es que el Estado vuelva a ser soberano, que el Estado vuelva a representarnos a todos, ¿no? Y por eso yo estaba diciendo que no solamente es un problema de derechos de propiedad, sino que el Estado deje de repartir soberanías a grupos de poder, a grupos regionales, a grupos indígenas, y retome el mando del país, y a cambio de eso les dé derechos de propiedad para participar en el mercado, y todos estamos con el polo blanco y la raya roja, con todas nuestras diversidades. Sí, señor. Plenamente de acuerdo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Creo que conjugamos, ¿no? Lo importante acá es hacer algo como se hizo en la época de Vargas Llosa, que tú estuviste involucrado, Miguel, de una unificación nacional. Fernando fue lamentablemente no funcionó por otras razones, pero sí creo que es de ese tipo de cosas tenemos que hacer para poder salir en lo que estamos, ¿no? Quiero aprovechar y agradecerles infinitamente a Miguel y a Hernando por su presencia en este webinar y mandarles un abrazo fuerte, cariñoso, y agradecer a todos los presentes también por estar siempre con nosotros. Seguimos en esto y seguiremos en esto hasta que se pueda. Muchas gracias y hasta pronto, hasta el miércoles. Me había olvidado, siempre me olvido de Ítalo, mi asociado, el cual colabora conmigo intensamente. También mi agradecimiento. Gracias, Ítalo. Gracias, Pepe. Gracias, Miguel. Gracias, Hernando. Gracias, Ítalo. Gracias, Pepe. Gracias, Ítalo. Gracias, Pepe. Gracias. Adiós.